Buenos días. Bueno, también quiero mencionar mis coautores. Aquí están el Dr. Palmer, el Dr. Chilson, el Dr. Fedorovich y Aaron Botnick. Como ya mencionaron, mi tema de investigación en este caso es estimados de energía cinética turbulenta y factor de disipación obtenidos con un perfilador de vientos virtual. ¿Qué significa que sea un perfilador de vientos virtual? Lo que significa es que tenemos un radar, así como el mismo que usaba Pablo, pero este radar es mucho más pequeño. El que mencionó anteriormente Pablo es un radar de 50 MHz para estudiar la alta atmósfera y la antena de Jicamarca es muy grande. Este radar es mucho más pequeño, trabaja otra frecuencia, trabaja la frecuencia de 915 MHz, más o menos, y sirve para estudiar la capa límite. La capa límite es la capa que se encuentra entre la superficie de la Tierra hasta 1 o 2 kilómetros, más o menos. No llega más alto. Pablo estudiaba la alta atmósfera, 900 kilómetros, ¿hasta cuánto, Pablo? 1500 kilómetros. Nosotros trabajamos un radar, pero más abajo. Entonces, nuestra idea es probar la teoría. ¿Cuán turbulenta es esta capa de la parte baja de la atmósfera? ¿Cuán turbulenta es? ¿No? Porque nosotros vivimos ahí. Si tenemos, en este caso estamos trabajando y simulando lo que se llama la capa límite convectiva, donde por acciones del Sol se producen muchas subidas y bajadas del viento, lo que se llama, en inglés se dice updraft and downdraft. Entonces, en esta convección de subidas y bajadas, cuando un avión está volando, por ejemplo, te puedes encontrar con un montón de turbulencia. Por eso es importante estos estudios. Entonces, nuestra idea es, tenemos datos de radares por todos lados, y nuestra idea es probar la teoría. Para esto hemos utilizado esta simulación de remolinos grandes, que está mostrando aquí. Nuestras variables, entonces, perdón, se fue por acá, ya. Estos remolinos grandes nos permiten, vamos a considerar que estos remolinos grandes son nuestra realidad, nuestro verdadero, el ground truth, ¿no? La verdad. Entonces nuestra simulación nuestro radar va a pasar a través de esta simulación de remolinos grandes y luego vamos a probar la teoría y comprobarlo con lo que consideramos la realidad y ver cuán exactos podrían ser las mediciones obtenidas con el radar y verificar la teoría. Entonces, estas simulaciones de remolinos grandes van a representar la entrada de nuestro radar de capa límite virtual. Como veremos aquí en esta animación, tenemos 6 variables que vamos a emplear. En este caso, esta simulación ha sido inicializada con una radiosonda lanzada a las 11 UTC del día 8 de junio de 2007 en Oklahoma, en Lamont, Oklahoma, cerca de donde queda la Universidad de Oklahoma donde yo estudio. Entonces, nuestras variables de entrada tenemos el viento zonal, el viento meridional. El viento zonal es el que va norte-sur, el meridional es el que va este-oeste. Tenemos el viento vertical, tenemos temperatura potencial en este caso, humedad específica. Y con esas variables es suficiente para que nosotros podamos simular un radar. ¿Cómo vamos a hacer esta simulación de radar y qué es lo que nuestro radar va a hacer? Nuestro radar es un radar típico de estudio de vientos que se basa en la técnica de Doppler beam swinging, que quiere decir, tenemos el radar, el cual vamos a localizar en el medio de esta simulación de remolinos grandes o Elías, vamos a colocarlo en el medio, y este radar va a apuntar verticalmente para poder obtener la velocidad vertical. Vamos a poder apuntar al norte y al sur, al este y al oeste. Entonces tiene 5 haces. Con estos 5 haces vamos a poder estimar, si consideramos que todo el viento es homogéneo o que todo es homogéneo en estas distancias, vamos a poder estimar los vientos. Y vamos a ver cuán buenos son estos estimados de vientos primero y si son afectados por algún factor interno. ¿Qué más? La resolución de este radar es de 60 metros, perdón, y tiene un ancho del beam, o el ancho del haz, es de 9 grados. Y como tiene que ser como toda simulación, tenemos que añadirle un ruido, porque las señales nunca vienen limpias. Siempre hay contaminación debido a la parte electrónica, debido al mismo ruido del espacio. Entonces vamos a añadirle lo que se llama el ruido blanco,
Y este ruido blanco o gaussiano, que tiene todos los ruidos de las frecuencias, lo vamos a añadir de tal manera que tenemos una relación señal a ruido de más o menos 35 dB como máximo. Este es, por ejemplo, un ejemplo de la potencia de la señal de todos estos beams he escogido el beam el haz este, ¿no? Entonces podemos observar cómo esta estructura que aparece, esta estructura que aparece aquí es lo que consideramos el tope de la capa límite, ¿no? Y lo podemos observar claramente con el radar. Esta es la simulación del radar para el beam y podemos observar cómo va aumentando durante el día debido al calentamiento solar, que va calentando la superficie. Esta zona de aquí es la zona de mezcla que llamamos, y este es el tope de la capa límite. Este es lo que podríamos obtener directamente del modelo, y vemos que comparan bastante bien. Aquí tenemos lo mismo, bueno, no es lo mismo, esta es lo que consideramos la velocidad radial. El radar no mide la velocidad absoluta de las velocidades de los vientos, mide la velocidad radial. ¿Qué es la velocidad radial? Es la proyección de esta velocidad horizontal y vertical sobre la dirección del beam, y eso es lo que estamos midiendo aquí. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que obtenemos con el radar virtual. Estas zonas de aquí representan parte del ruido, que son zonas de baja señal, muy realístico, y esto es lo que realmente podemos obtener del modelo, ¿no? Este es el Elias. Como se ve aquí, es un poco más pixelado debido a la resolución. Esta resolución es de 20 metros de la simulación, y esta resolución es de 60 metros, por eso se ve un poco más pixelado. Otro factor que tenemos es el ancho espectral, que quiere decir, el ancho espectral es cuando calculamos, cuando recibimos las señales, hacemos procesamiento de señales, tenemos la potencia. El primer momento es la potencia, el momento cero es la potencia, el primer momento es la velocidad radial y el segundo momento es el ancho espectral. Y este ancho espectral se está relacionado con la turbulencia también, con el mismo viento que está pasando, está relacionado con procesamiento de señales, y bueno, de esto voy a hablar un poquito más tarde. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con los vientos. A ver, expliquemos un poquito de esto. ¿Qué es lo que realmente el radar mide? El radar debería medir la velocidad radial, efectivamente, pero nosotros estamos bajándonos en una asunción de que todo es homogéneo, ¿no? De que la velocidad zonal, la zonal, meridional y vertical son constantes en todo este volumen. Pero ¿qué pasa si le damos un grado de libertad? Digamos que la velocidad vertical aquí es diferente que en el medio, o la que consideramos homogénea. Si consideramos de que las velocidades son diferentes, vamos a obtener un fenómeno, que lo voy a explicar en un ratito. Entonces, nuestra velocidad radial debería ser simplemente la proyección, ¿no es cierto? Pero si le damos que la velocidad vertical es diferente aquí que en el medio, se va a producir lo que se llama el efecto cortante. Y este efecto cortante se debe a estas subidas y bajadas del viento, en la velocidad vertical principalmente, y eso nos va a generar influencias en nuestros estimados de viento. Entonces tenemos aquí un factor cortante en la zonal y un factor cortante en la vertical. Entonces, en realidad, lo que nuestro radar va a poder medir no es directamente la velocidad zonal, sino lo que llamamos, estos componentes de aquí son los que yo menciono, y esto se llama una velocidad aparente del viento, que es la medida media del viento, pero tiene un sesgo, un bias, que es debido a la cortante horizontal de la velocidad vertical. Y eso se puede observar claramente en estos resultados. Bueno, esto ya lo mostré, este es el estimado de velocidad vertical. Aquí están los estimados pobres. Entonces, estas subidas y bajadas de aquí, esta gran actividad de la capa límite es lo que nos va a generar este sesgo en la velocidad vertical. Y si la capa límite es muy activa, es donde vamos a observar todos estos fenómenos. Digamos, esto es la realidad, esto es lo que suponemos que es la realidad. Esto es directamente obtenido desde el modelo, desde el Elias. ¿Qué pasa? Cuando existe este efecto cortante, de que estoy mencionando estas subidas y bajadas de los vientos verticales, vamos a obtener un bias aquí. Aquí hay, si te dan cuenta, aquí todo es blanquito y aquí hay ciertas subidas rojas y azules. Y eso, básicamente, son esos errores causados por esta cortante de viento, ¿no? Como es simulación, yo puedo controlar los parámetros. Esto es lo que realmente está ocurriendo, pero si yo quiero, puedo eliminar este efecto cortante
y puedo hacer la velocidad vertical cero.